Ya. Bueno, vamos ahora con el problema 15 de la práctica 1, que es un problema de armónicos. Entonces, lo que tenemos es un circuito que tiene diferentes frecuencias. Una componente DC y un par de componentes AC. Lo que me pedían aquí en el inciso A ¿qué era, Jonathan? La tensión instantánea en las terminales de la resistencia como una función del tiempo. VR de T, digamos. Digamos que el VR de T es aquí. ¿Sí? Entonces aquí, digamos, hay que ir con la idea de que una herramienta con la que siempre podemos contar en este tipo de circuitos es superposición, porque frecuencia a frecuencia nosotros sabemos cómo entrarle a esto. Entonces para la primera frecuencia podemos sacar la señal en el tiempo, para la segunda la señal en el tiempo y ahí nos vamos. Y al final sumamos todas las respuestas en el tiempo. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer omega igual a 0, que era la parte de C, digamos. Entonces en DC vamos a considerar que lo que tenemos es una fuente. Bueno, vamos a dibujar el circuitillo. Sobre pi volts. Y según yo, así queda el circuito, ¿no? Entonces, ¿cuánto da la tensión de salida? Aquí. El VT. Voy a ponerle V R sub 0. DT. Da 0 porque está en paralelo con corto. Entonces el VR sub 0 de T da 0. Ok, muy bien. Entonces ya esa check, muy fácil. Vamos entonces ahora con ¿cuánto era la frecuencia? Jonathan, ahí la tiene. Creo que era 377. Sí. Ok. Entonces omega es igual a 377. Ese era un dato más. Entonces ahora vamos con Pues era como omega igual a, sería 2 por 377, 140, 154, 654. ¿Alguien que haga esto por 2? Sí. ¿Cómo? Ya está raíz por segundo. Es decir, sí. Sí. Esa es la fundamental. Pero yo estoy analizando los diferentes casos de las señales que yo tengo aquí. Es decir, esta es una ecuación que está en términos de omega. Aquí aparece una omega y aquí aparece otra omega. Pero este primer término, ¿qué omega tiene? Omega igual a 0. Este segundo término, ¿qué omega tiene? 2 omega. ¿Me explica? Pues yo aquí lo que hice fue 2 omega. Entonces en vez de como igual sería como 2 puntos. ¿Qué vida con ustedes? Hagámoslas. Vamos a ponerle aquí un omega sub 0.
Aquí le vamos a poner otro omega sub 0. Y este va a ser omega sub 0. Y entonces esta va a ser 2 omega sub 0. ¿Sí es? 654, ¿no es? 754. Omega igual a 2 omega sub 0. Es igual a 754. No sé. Ya, yo ya en este momento no sé. Entonces vamos con el circuito así. Ahora, la topología del circuito no la vamos a poder simplificar porque esto va a tener una impedancia, esto va a tener otra impedancia y esto otra. Es decir, no va a ser casos tan particulares como un corto y un abierto. Entonces, vamos a ir uno a uno sacando las cosas. Entonces, el fasor G para esta frecuencia va a ser el fasor E, ¿cuál va a ser? Voy a quitar esto porque es un dividido entre 0. 453 pi. Pero ¿por qué ese 2 omega sub 0? Porque 2 omega sub 0 es la que tengo aquí. ¿Cuánto es el fasor E? 463 pi. Ángulo de... Yo le voy a poner raíz de 2 por pura formalidad. ¿De acuerdo? Y voy a ponerle ángulo de 0, todo bien. ¿Cuánto es la impedancia del inductor? ¿Y cuánto es la impedancia del capacitor? Esa es el caso de... La del inductor es 75,4. 75. Ah, no, suave. Es de... El omega 0. El 2 omega sub 0. Es el 2, sí, es el 2 omega sub 0 que es el que tiene que usar. Ah, entonces sí. ¿Esto está bien? Sí. 700. No, 75,4. 75,4. Agarra la magnitud entre raíz de 2 y le pone la carrera. No, digamos para la capacitancia, digamos que la otomega L, una era 1 entre otomega, sí. Pues tenemos la primera. Aquí lo que estamos haciendo es usando esta frecuencia para el circuito. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? $1,326 ángulo menos 90. Menos 90. Ok. Ahí sí se usa la omega. Del generador. Esto. Estoy usando Omega sub 0. esto. ¿Sí? Porque esa es la frecuencia a la que están sometidos esos bichillos en este análisis. Entonces lo que vamos a hacer es tomar estos dos en paralelo y sacar un divisor de tensión y ya nos da el fasor de salida. Entonces vamos a sacar un Z paralelo. Z paralelo que va a ser igual a la R a la menos 1 más la ZL a la menos 1. Todo a la menos 1. Entonces alguien que haga el cálculo, necesito dos personas que hagan este cálculo. Si quieren, ayúdenme usted, Marco, por favor, y ayúdenme Kevin. Bueno, y Leo, que ya está. Y yo soy negro. De hecho. Cuidados cargados. 75.18. Sí, iba a quedar, sí, cierto, iba a quedar, no. Sí, iba a quedar algo así porque hay mucha diferencia. ¿Cómo es? 75.18. Ángulo 85.61.
Hay alguien que me corrobore, por favor. Sí, me dio. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un divisor de tensión entre esta impedancia y este paralelo. Entonces, voy a hacerlo aquí adentro, divisor de tensión. Lo que voy a hacer es que el VR, pasor VR, va a ser igual a sería el impedancia paralelo, Z paralelo por el pasor E, entre Z paralelo más Z sub C. ¿Cuánto da el VR? ¿Alguien quiere este cálculo? Si quiere ayúdeme, Kevin. Y bueno, ayúdeme con este cálculo. Con este paso de aquí a aquí. ¿Cuánto? 15,0. Sí, es que era 14,9. Ok, 15. Ángulo de Menos 2.15. ¿alguien más con eso? No. ¿Alguien lo tiene? Déjalo ahí, Leo, para ver si. Pero yo sé si el grupo no está mal. Entonces todo bien. ¿Qué pasó? ¿No son diferentes? Ay, ¿qué pasa? Dividido entre. ¿Alguien le da 1,8 ángulo de 175? ¿Y por qué no me dijeron antes? Entonces, Sí. ahorita ya le digo, profe, yo nunca pego bien acá. Pero para ese ángulo no está como que muy tirado. 1,8, ya voy. 1,8 o volts. Ángulo de 175. Démoslo así. Es que lo que está pasando aquí es que este paralelo está dando muy chiquitito. El paralelo da 75 volts apenas. Y lo que quiero decir es, la impedancia equivalente que queda aquí es bien pequeña en comparación con la que hay aquí. No tiene sentido que nos dé bajito. Entonces, esto da el VR. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el V? Voy a hacerlo así. VR1. Porque es, digamos que la primera. No, sí, la primera parte de T. ¿Cómo quedaría esto? 1,8 multiplicado por raíz de 2. 1,8 por raíz de 2. Voy a poner el número de una vez.
2.8 por raíz de 2 me da 2,55. 2,55, digamos. Ajá. 2,55 volts coseno de, 2 omega. pongámosle 754 de Hacer más base. 175. Ahí está. Entonces ya tenemos dos componentes. La primera componente era 0. La segunda componente es esta. Vamos con la otra frecuencia. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el doble de la frecuencia. Es decir, en este caso, omega va a ser igual a 4 omega 0, que va a ser igual a 1508. 1508. 1508 radianes por segundo. Y vamos a ir calculando uno a uno estos. Vamos a tener el nuevo fasor E, la nueva ZL, la nueva ZC, la nueva Z paralelo, es una tensión. Entonces aquí viene VR igual a lo mismo, y aquí R2 de T igual a. Entonces hay que rellenar estos campos. Entonces, ¿cuánto es el fasor E? Entonces el fasor E sería 200. Ok, hay un menos ahí al frente, ¿verdad? Entonces hay que tomar una decisión con eso. ¿Qué vamos a hacer con ese menos? Yo creo que lo más práctico es decir, ok, el E va a ser con ángulo 180 y ya. Entonces, vamos a ponerle 200 por 2 entre 15 por pi por raíz de 2. Por raíz de 2 Entre raíz de 2. entre pi de 2. Sí. Me da 6,00 ángulo de 180. Ok, ¿cuánto vale la ZL? 150,8 ángulo de 90. Por 608 por 0.1. 150,8 ángulo de 90. 150,8 ohms, ángulo de 90 grados. El omega C, 663 ángulo de menos 90. 663 ángulo de menos 90. Sí. Menos 90 grados. ¿Cuánto va el paralelo entre la resistencia y el inductor? Pero me dio 149,1 ángulo de 81,4. También. 149. 149,1 ángulo de 81,4. 61,4. Ok, entonces vamos a hacer el divisor aquí, porfa. Ahí necesito 3 por lo menos. Yo me tengo mal la Estoy demasiado feliz en este momento. Uy, ¿cuál tiempo? Porque tengo menos al frente. Y con ese menos uno puede hacer diferentes cosas, pero yo creo que lo más fácil es meterle el ángulo ahí. Porque usted puede cambiar la polaridad, pero ese cambio de polaridad puede traer consecuencias. Entonces, yo creo que lo mejor es que caiga la fase. ¿Sí?
profe, Tal vez un poquitito. Voy a tratar de terminar este qué. y a mí me dio 1,734, ángulo de menos 11. ¿Cómo se igual? A mí, Daño de cuadro. yo lo tengo mal, pero Daño de cuadro. 1,734, ángulo de menos 11,0. Bueno, lo que he escuchado es 1, coma. 734, Ángulo de. menos 11,05. Y multiplícalo por raíz de 2 formas. 2,45. Ya sé que me quedó. 2,40. No me suenan esos números. So, Sí. Dale. Si se vayan rápido. 1.3 ángulo menos 11. Si se pone por vi un salto de chorro. Me falta. Solo porque no para completar. Que lo revisamos, bueno. No, pero ya hay más gente que le dio. Sí, Pues yo no sé. y multiplicando los dos. Y esto queda. Pero confío el corazón en las carpetas. Ajá, y eso va a hacer que los problemas de circuito nos den muy bien. Coseno de 1508 d más Menos. menos 1105. Entonces ya tenemos 3 componentes. Nuestra señal en el tiempo la voy a dibujar aquí, pero la voy a escribir aquí abajo. Nuestra señal VR de t va a ser nada más 2,55 volts coseno de 754t más 175. Ahí, 5. Ahí está. Esa es la respuesta. Es la respuesta al inciso A. ¿Qué pedían en el inciso B? ¿Qué pedían en el inciso B? La corriente instantánea alrededor del inductor. La corriente instantánea alrededor del inductor. ¿Qué hacemos con eso? Ya tenemos la función y el inductor. sí, pero te van a atención la resistencia que es igual al inductor. Ok, vean aquí lo que vamos a hacer. Como estamos trabajando con diferentes frecuencias, nosotros, vamos a ver, esta VR que está aquí, es la misma VL, ¿cierto? Y de la ecuación fundamental del inductor, yo puedo sacar cuánto es la corriente del inductor, ¿verdad? Porque VL es igual a A L por las derivadas. eso. Entonces el inciso B, lo que hacemos es que VL de T es igual a VR de T. Y VL de T es igual a L de D. Y L de T de DT.
Entonces aquí lo que vamos a decir es que la I L de T va a ser igual a 1 entre L por la integral de V, voy a ponerle VR de T de dt. Ahora, o sea, hacer profe, los límites de esta integral, como estamos en régimen permanente, no se estresen por eso. Nada más integra. Y ya. Y así lo vamos a trabajar aquí. Entonces aquí simplemente se integra la integral. Por eso no van a tener problema. Entonces, la IL. Entonces esto es 0.1 henries. Entonces aquí va a ser un factor de 10. Y de esa integral. O sea, lo que tenemos que poner es la integral de esto. ¿Cierto? Y yo no la voy a volver a escribir porque me canso. Entonces, vamos a hacer aquí un 10. Digamos que un 10 henries a la menos 1, ¿verdad? Que es el 1 entre L por. Y aquí voy a poner la integral. Entonces tengo 2,5 volts. Esto ya es integrado, se supone. Dividido entre el 754 radianes por segundo. Multiplicado por integral de coseno. Vamos a ver. 754 T más 1,75 grados. Ahí es donde pasa 90 grados. 245 1500. Eso te lo pasa de los individuales. Más menos 11,05. Bueno, ahí está eso. Sí. Yo tengo la atención en el autor. ¿Y por eso dejar la impedancia? No. Es que la impedancia es a una sola. La impedancia es a una sola. Por eso es que me basé en esta ecuación. En esta ecuación no hay como problema. En vez de integrar todos, no podemos decir que simplemente por ley de Ohm, que es igual a la V entre la impedancia de esa la magnitud de la impedancia de esa frecuencia. Sí, pero tiene sí. Sí. Lo que pasa es que yo no lo hice así porque tenía que entrar al mundo pastorial. Y yo ahora estoy haciendo un toque estricto con ese raíz de 2 en el examen. Ustedes si quieren lo usan o si quieren no, digamos. Pero yo todo el curso lo he llevado así. Entonces, hubiera tenido que ir raíz de 2 para después quitar el raíz de 2. No me era pues. Pero sí es completamente válido. ¿Qué más hay que sacar? Yo voy a dejar esto así, es multiplicar por 10 todo y sacarlo, pero sí, ahí se queda. La potencia activa total suministrada por la fuente. La potencia activa total suministrada por la fuente. En realidad esa pregunta no está bien hecha. Son de los errores que han quedado en esas prácticas y que yo no he tenido chance de arreglar. Cuando nos pregunten eso, no vamos a estar hablando de potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente. Eso lo vamos a llamar, vamos a hablar de eso dentro de una sola frecuencia, no en la combinación de frecuencias. Cuando estemos en la combinación de frecuencias, de lo que sí vamos a hablar es de valores RMS, factor de potencia y potencia promedio. Entonces esa pregunta no la vamos a trabajar como si fuera potencia activa, vamos a trabajarla como si fuera potencia promedio. Entonces, ¿cuánto es la potencia promedio entregada por la fuente? Esa es la pregunta. Y ese es el inciso C. P promedio. ¿Cuánto es la potencia promedio entregada por la fuente? ¿Cómo? ¿Cómo es? Sí, no. Esa no la vamos a usar en el curso. En el curso no la vamos a usar. Eso es para demostrar las fórmulas que... Es decir, puede que se use, pero no es lo que vamos a aplicar normalmente. Pero, la cosa aquí es, nos están pidiendo la potencia
La potencia promedio de la fuente. Ok, vamos a hacerlo de una forma un poco más bonita a la que yo hubiera hecho. Voy a decirles dos formas en las que podemos resolver eso. Nosotros ya tenemos la tensión en las resistencias. Frecuencia, frecuencia, pues, es decir, la cosa es así. Tenemos 3 elementos, de estos solo uno da potencia promedio. Eso sigue ocurriendo aun cuando tenemos digamos, para cualquier frecuencia, este sigue siendo el único que da potencia promedio diferente a cero. Porque, digamos, si tomamos en cuenta que son inductor, capacitor y resistencia. Este, cuando es frecuencia cero, es un abierto y por lo tanto no da potencia. Y este es un corto y por lo tanto tampoco da potencia, porque un corto tiene tensión cero. Entonces, al final de cuentas, yo podría decir que la potencia promedio que entrega la fuente es igual a la potencia promedio que hay en la resistencia. Y la potencia promedio que hay en la resistencia la podemos sacar con las fórmulas de armónicos, que habíamos dicho que era armónico armónico como se sacaban las cosas. O sea, ¿no recuerdan eso? Lo vimos en la clase pasada. Entonces, hay una forma que es, yo lo voy a hacer, más bien, voy a explicar cómo se hace de esas dos formas. Forma 1, que es la fácil, que es la que no voy a hacer, es calcular cuánto es la corriente en la resistencia. ¿Cómo calculo cuánto es la corriente en la resistencia? Agarro la tensión en la resistencia y la divido entre R. Fuerte, con ley de Ohm. Aquí sí puedo aplicar ley de Ohm en la resistencia porque eso es una ley fundamental que aplica siempre. La ley de Ohm para impedancias, es decir, cuando tengo un inductor o un capacitor, aplica solo cuando estamos a una única frecuencia, no en la combinación de frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Entonces, yo podría sacar la corriente aquí, que es muy fácil, es agarrar esto y dividir cada uno de los términos entre 1000, que es el valor de la resistencia. Con eso saco la... Vamos a hacer los dos netos y ya está. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto es IR? IR de T va a ser igual a VR de T dividido entre 1000. 1000 volts. Que va a ser igual a 2.55 miliamperes. 2.55. Sí, incluso volts de este hombre. ¿Qué ustedes hacen esto? Bueno, ahí, chiquillos, porfa. Coseno de 1508T menos 11,05. Esa es la corriente. Ahí, porfa. Tenemos esto. Entonces, habíamos dicho, lo que habíamos dicho la vez pasada era que armónico, eso iba a dar una frecuencia. Es decir, que el cruce de armónicos no iba a dar una potencia. Voy de nuevo, porque lo dije muy mal. Si tenemos un armónico a una frecuencia, eso no va a interactuar con un armónico de tensión a una frecuencia, eso no va a interactuar con un armónico de corriente a una frecuencia diferente para dar potencia, solo a la misma frecuencia. Lo que quiero decir con esto es, aquí hay una componente a frecuencia de 754. Este va a interactuar con este para dar potencia, pero no con aquel. Y lo mismo con este. Este de aquí va a interactuar con este, pero no con este. Entonces, la potencia promedio de la fuente es igual a la potencia promedio de la resistencia, que es igual a, entonces lo que tenemos ahí serían, vamos a ver, 2,55 volts por 2,55 por 10 a la menos 3 amperes por el coseno de alfa menos phi, donde el alfa, bueno, alfa menos phi, pero el alfa es 175 y el phi es 175.
más ¿Cómo fue eso? ya voy. Ya. Igual hubiéramos podido elevar el doctorado, pero es más complicado hacerlo. Es lo mismo, sí, es igual. No creo, no estoy diciendo que esto fuera más fácil. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Nada más ahí que la corriente se divide entre dos, no entre volts. ¿Se divide? Ahí eso está en la corriente, pues son mínimos volts. Ay, sí, eso. Estos son ohms y por ahí vi otro error. Estos son ohms y por aquí esto es 45 o 45. Esto es 45. No, prepromedio de R. Entonces de ahí sale la potencia de la fuente. Hay otra forma de hacerlo, que era la que iba a hacer, pero ahí me dije que iba a hacer las dos. Voy a hacer la última y con eso termino. Me queda más, creo que queda un inciso más, ¿verdad, Jonathan? Sí. Ok, ese lo vamos a dejar pendiente. Voy a hacerlo por el otro método, nada más necesito que me digan cuánto da esto. No sé si vale, porque es aparente. Es que lo que podemos sacar en lugar de eso son los valores RMS. ¿Cuánto da esto, por favor? Vamos de para que no se nos haga tan tarde. La otra semana sí me quedo más rápido. Ahí sí me quedo como hasta las 12. 6 6.5. miliwatts. ¿Cuánto es? Miliwatts. Ay, pero No sé. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Esa parte de ahí abajo, la segunda. ¿Qué? Digamos, el 2.45 por 10 al menos 3 amperes por 2.45 volts es 6 miliwatts. Por Muy coseno bien. de Úselo con la otra y me da el resultado final. 12.5 miliwatts. 12.5 miliwatts. ahí tiene que haber Sí, pero El otro semestre me traigo el asistente y lo siento ahí que haga todos los cálculos. 12.5 miliwatts. 12,5. Eso es. Ya tenía pobre Alberto ahí sentado. Entonces, y todo el mundo así como, Alberto Soque. Póngale, man. Ok, tenemos esto nos dio haciendo ese método. Hay otra forma. Déjenme ver si es factible o si es viable la otra. Ah, no es viable. Bueno, voy a comentar cómo se podría hacer diferente. Aquí pasa algo. Resulta que tenemos una corriente que se llama IR, que es esta de aquí, que está bajando por esta rama. También tenemos una corriente que es IL, que está aquí arriba. Tenemos dos corrientes. Una es esta y otra es esta. Si yo sumo las dos, me va a dar la corriente que viene por aquí. Y yo con esa corriente, digamos que es I de T, yo puedo sacar la potencia al poner a interactuar esta con esta. ¿Me explico con esto? Que es la fórmula de armónicos, digamos. Lo que pasa es que para sacar esta, yo tengo que sumar estos términos. Entonces van a haber muchos términos que son seno más coseno. Un seno más un coseno a la misma frecuencia. Nosotros en algún momento hicimos una identidad trigonométrica mediante la cual la fusionábamos las dos, digamos, a una sola función trigonométrica. Y eso lo podemos hacer, pero está un toque cansado. De hecho, yo creo que en esa había que hacerlo. Entonces, lo que no recuerdo es cómo era que uno esquivaba eso. Pasores. Sí, yo creo que había que hacerlo con pasores. Pero como quedamos, ya tenemos la corriente promedio. ¿Qué significa eso? Ok, pero entonces usted va a tener coseno de un desfase más un coseno con otro desfase y no es tan fácil todavía. Entonces, en la otra clase terminamos esto. Ahí faltaron algunos detalles, pero ya por lo menos tienen una idea o refrescamos la memoria de cómo se abordaba esto. ¿Qué le parece?